Arc Addicts family? It's Uriel Santana and Julio SWA, and we're back with more welding content, guys. Today we're gonna be doing an 8-inch schedule 120. We're gonna throw a TIG root and hot and filler, and we're gonna fill it up and cap it out with 7018. So make sure you guys stay tuned. Okay, guys. So before we actually go ahead and start welding, there's a couple of things that you guys gotta do before you actually get onto the welding part. Now, since we're brother-in-law, it's gonna be kind of different. Okay. What I'm gonna be doing is I'm gonna go ahead and get a head start about 1 inch, and then that's when Julio is gonna go ahead and start throwing in his root. So before your partner actually starts welding, make sure you get ahead of him about 1 inch. That way you can go ahead and start. Hey mi gente, ¿cómo está? Aquí su amigo Julio SWA saludándolo en español. Amigos, antes de empezar, ya tenemos listo las taqueadas aquí, ya tenemos el feather listo, graineado. So, ahorita vamos a empezar en la parte de abajo. Uriel va a empezar aquí, vamos a hacer un brother-in-law. Él va a caminar como de 1 a 2 pulgadas y luego yo voy a empezar por la razón de que para que no nos topemos, no lo estorbe a él y ni él a mí. So, le voy a dejar que él empiece una parte y ya luego yo empiezo aquí. Él lo va a hacer freehand y yo lo voy a hacer walking the cup, caminando la copa y metiendo el rod adentro. Les voy a enseñar dos técnicas. Una técnica es llevarlo con el alambre pegado y el otro lo va a hacer gota por gota también de la parte de aquí hasta arriba, y, para enseñarle esas técnicas. Y también Uriel va a enseñar la técnica de lo que es freehand. Okay guys, I'm going to be using 70S6 filler rod, and I'm going to be using a Maxstar, Miller Maxstar 200. Okay. On the other hand, Julio, he's going to be using a Vantage 400. What's the setting you're going to be using? Yo voy a usar una máquina, una Vantage 400, y voy a correr mi amperaje a 120 porque esto es una pipa gruesa. Para la gente que trabaja en el field, normalmente allá hay máquinas Vantage, que por lo general en el field siempre va a haber máquinas Vantage o Miller. So, yo voy a usar una Vantage 400 y lo voy a correr a 120 el amperaje para un root, porque la pipa está gruesa. Okay guys, now on my Miller Maxstar 200, I'm going to be running the same. I'm going to be running at 120 amps for the same reason that the pipe is thick. And usually when you're on a thin schedule standard wall, you usually run it at about 105, 110. But since the pipe is thick, we got to put some heat on it and get it down at 120 amps. Okay guys, just to remind you that I am running at 120 amps. Now usually guys, on pipes like this, it's basically for more like offshore. So they don't require excessive penetration. Maybe it's a little bit above 116 and less than 1.8. That's what they require. So that's what we're kind of doing here. As you can see, my method is just basically freehand method. It's basically just quicker than walking the cup. I basically do all my pipes freehand because it tends to be quicker, and walking the cup is basically just what it says when you're trying to leave it looking real good. Ahora les voy a enseñar el otro método, que es gota por gota, llevarlo gota por gota, para las personas que quieren aprender así goteado o que quieren aprender así a feather. So, aquí están las dos técnicas. Ahorita César va a tomar un hard shot donde le voy a enseñar cómo se va. Vas a meter una gota y lo vas a esparcir 2 veces hacia los lados. Metes otra gota y lo esparces hacia los lados. So, esta pipa es como una pipa para offshore. Para offshore no tiene que quedar demasiado penetrado, no tiene que quedar excesiva penetración, de un 16 para arriba, de menos de 1/8, o que no quede muy penetrado. Por eso ahorita nosotros estamos tratando de no meterle mucho metal para que no quede excesivo la penetración. Si ustedes se dan cuenta, este huevo está maquinado y aquí tiene un poco de landing. Esa es la razón también que lo hacen, para que no quede excesiva penetración. Ahorita le voy a enseñar la siguiente técnica. César, ven para acá.
Aquí nuevamente voy a empezar un cuarto atrás y voy a empezar a desvanecer esto hasta que reviente. Yo voy a empezar a meter a las gotas por gotas. So, si ustedes miran ese hoyo, so, básicamente tenemos que deshacerlo hasta que reviente y ya empiezo a meter. Eso es para no utilizar la graina. So, es un método que para la gente que tiene experiencia o los que quieren agarrar experiencia pueden hacerlo también. So, vamos a empezar. Okay guys, so we went ahead and finished out our root pass. As you can see, we did two different techniques. Julio, he did a walking a cup from the bottom, and then halfway he started dipping it out. What I did some freehand action, guys. Freehand, I just tend to get it overdone quick. Now, as you can see, it's not very penetrated inside, okay? That's because when you're in offshore or whatever, they don't ask for too much penetration. It has to be above 1/16 penetration, below 1/8, okay? So that's what we got here, guys. Now, as you can see, it says that if you want to come over here, our root pass, guys, from the outside, it was not too dirty. So we just went ahead and wire wheel it, and it's ready for the hot pass, guys. Ok amigos, ya les enseñé tres diferentes técnicas para que aprendan. Uriel le tiró freehand de su lado de él. So del lado mío le estoy enseñando dos técnicas más. Lo que es walking the cup, caminado de copa, y llevarlo feather, metiéndolo en la varilla. Y la siguiente técnica lo tomé de aquí de la mitad para arriba, lo hice gota por gota. Es una técnica que cuando están pegados muy cerrados los dedos, so, es más fácil para que tú puedas quemar las paredes. So, no tienes alguna probabilidad de que te vaya a quedar una lack fusion que no haya quemado los dedos. Por eso, como en esas pipas que son gruesas y aguantan calor. So, ahorita vamos a tirarle half pass. El root que tiramos, la raíz que tiramos no quedó sucia por la razón que estamos soldando un poquito caliente. So, si miran aquí, ya está listo, nomás le pasamos la water wheel y vamos a ponerle el half pass.
Ok, amigos, nuevamente vamos a enseñar las técnicas para rellenar y capear con 70-18 la low high. Hay muchas técnicas. Tienes que acoplarte al radio de la pipa. Como por ejemplo en la posición de abajo, tu varilla lo tienes que llevar de esa forma, así. No tienes que llevarlo así, ni así, así. Tienes que acoplarte a la posición que lleva la varilla, que viene siendo esta posición acá, así, derecha, te vienes y vas a ir siguiendo esta posición, así. No lo lleves así. Básicamente tienes que aprender a manejar lo que es la varilla. Hay diferentes técnicas, hay dos técnicas que te voy a enseñar. Una es dándole círculos, la otra es llevarlo drag it. O sea, la varilla así nomás pegada. Pero para eso necesitas ya tener un poco de experiencia para que no te vaya quedando desfigurado. Yo les recomiendo a los nuevos que van empezando que vayan haciendo círculos, que es más mejor y te va quedando el pase bien derecho. Básicamente este Stinger tiene cuatro lados. ¿Sí? Tiene uno así para abajo, otro por acá y otro por acá. Normalmente se usa el de enfrente. Pon tu varilla acá, si vas a una 332, ponlo acá, ¿sí? Y lo agarras en ese ángulo así, ¿sí? Porque aquí después de un cierto momento la varilla se va calentando y se te empieza a mover así. Trata de agarrarlo de esta forma. Y así evitas de que te va a quedar también porosidad porque lo agarras más en corto. Okay guys, so we already did the hot pass. Now what we're gonna do now, guys, is we're actually gonna go ahead and fill it up and cap it out with 7018. Now it's very important, guys, that when you're doing 7018, you're going with the right angle. All right. So on the bottom part of the pipe, the angle that you should actually have, what I personally do is I kind of put my rod straight like that, and then I bend it towards me. Once I bend it a little bit towards me, I just kind of go ahead and put it down like that. And again, that's my technique. So the rod should be angled a little bit like this. Now when I'm gonna start on the bottom, it's gonna look something like this, guys. Something like this. And as I'm going up, it's giving me the angle that I already need. Like this, okay? That. Okay. So we're gonna go ahead and get this started, guys. Let's get it going. Ok muchachos, aquí la técnica que estoy utilizando es círculo, estoy dando círculos y más adelante voy a hacer también, me voy a quedar 2 segundos en cada pared. La razón que hago esto es para que no me vaya a romper el root pass que puse. Me tengo que quedar 2 segundos hacia los lados. ¿Sí? Si ustedes dan cuenta, me voy a las paredes 2 segundos, me regreso para el otro lado 2 segundos. Y así sucesivamente. Mucho cuidado, no trates de irte en medio porque si no lo que va a pasar vas a romper el root pass y vas a tener un problema para volver a arreglarlo otra vez. Trata de ir suavemente de lado a lado, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Recárgate sobre las paredes de la pipa. Okay guys, so what I'm actually doing right here is it's very simple. You know, I'm just going side to side. Try to focus more on your walls, guys, okay? Don't try to focus all the heat in the middle. If not, everything is gonna come down dripping on you. Everything is gonna just eat on the sides. So what you wanna do is basically just open up from wall to wall and focus your heat more on your edges of your bevel.
Ok, muchachos, nuevamente aquí estoy haciendo los multipases para hacer el filler. Ahí estoy usando una técnica de círculos. Me estoy recargando casi más a la pared derecha. Voy haciendo círculos de círculos para no hacer muy anchos los pases. No tienes que exceder más de media pulgada el pase. Entonces ahí estoy haciendo un pase derecho hasta arriba, y después de eso voy a hacer otro pase para que sean los dos multipases, y sucesivamente así, como se vaya haciendo más grande el bebo, es como voy a ir haciendo los multipases. Ahí tomen su tiempo, vayan despacio, recárguense sobre la pared. Ok, mis muchachones de Ardix. Ok, mi raza. Yo ya casi rellené, ya casi lo tengo flush, pero normalmente en las pipas en posición siempre se llena de esta parte primero, y a veces queda abajo en esta parte y en la parte de abajo. Ahorita me quedó un poco bajo en esta parte de aquí para arriba. Lo que voy a hacer es ya no tengo que poner un pase completo, sino lo que voy a hacer es nomás rellenar este pedacillo. No le afecte nada, no tenga miedo de que los X-ray o lo que sea. Porque si tiran un pase completo van a tener que granear mucho. Evítense la graneada, simplemente nomás rellenen esa parte. Si puedes acercar la cámara, aquí se va a ver. Mira, tiene un gap como de un cuartito. Nomás lo que voy a hacer, aquí ya está relleno. Nomás voy a rellenar de aquí para acá. Y that's it. En la parte de abajo también me pasó lo mismo, ya rellené. Nomás esos pedazos, no hay ningún problema, puedes rellenarlo también tú. Okay guys, so we're about flush with this 8-inch pipe. Now, what Julio was saying is that if you got some spots that are already flush on the bottom, but on the top part, you kind of still need to fill up. What he meant is that you don't have to throw a whole bead from the bottom to the top, okay? You just gotta throw a bead wherever it needs to be filled up. In my case, I need to fill it up from halfway to the top. In Julio's case, it was only a little piece, about I say 5 to 6 inches that he had to fill up. But this pipe, guys, is about to be flush. Let's get it done, man. Let's get it done, and stay tuned for the cap. Okay guys, so we got this pipe flush and ready to get capped. Now, what we're actually going to be doing, guys, is we're going to be doing a 3-bead cap, okay? But it all depends, okay? If you get some undercut or whatever, you're going to have to throw another bead to cover up that undercut. Now, the pipe is ready to go. It's flush and even all the way out. Let's get it, Julio. Okay, that's good. Okay guys, so the technique that I'm actually using for my cap, I'm doing kind of like a zigzag motion, kind of like a lightning bolt motion with my 7018 rod. You gotta be watching your side, guys, okay? Because that's what's gonna be guiding you out to get a good and straight bead cap all the way around. As you can see, I'm going up and down, but sideways, like a lightning bolt motion, like I mentioned to you guys. You just gotta focus yourself on the edge of the bevel.
muchachos, una recomendación muy importante cuando estén haciendo cap, la pipa. Cuando están haciendo cap, no quiten el slack, la parte de acá, ok, porque esa parte de acá es la que no va a recibir el metal que caiga de aquí. Por eso mucha gente a veces queda unas bolas así grandes, porque en realidad ellos le quitan eso y se viene aquí el metal y se pega. Si no le quitas está bien, aquí va a llegar el metal. Cuando quites la cáscara se va a caer todo. Nada más aquí, en esta parte, nada más hay que hacerle así tantito. Pero aquí no, porque aquí va a caer el metal. Cuando caiga, te va a recibir el metal ese y no va a dejar que se haga la bolota. Enseñar otra técnica para el cap, para la capeada, ¿sí? Lo que es la vista. Ahí estoy usando una técnica que es como para arriba, para abajo, pero muy cortito, no muy largo. Estoy tratando de dar un movimiento suave para arriba y para abajo y poquito a los lados también. Eso es para que mi soldadura vaya quedando un poquito smooth, para que quede lo más parejito que se pueda. Es un movimiento, como les digo, para arriba, para abajo, back and forth. Vayan suavemente. La pipa, como se dan cuenta, aquí es una pipa grande. En una pipa grande tienes oportunidad de ir más suave y no ir tan a prisa. Entonces vayan haciendo esa técnica de para arriba, para abajo, pero muy cortito, no muy largo. Entonces les va a quedar una soldadura pues muy bien, no van a batallar, no van a tener como quien dice, le vaya a salir porosidad o algo por el estilo. Básicamente vayan suave para arriba y para abajo y a los lados tantito también.
muchachos, nuevamente. Este es el último pase que estoy tirando en la pipa. Es el tercer pase que estoy tirando. Básicamente tienes que bajar la temperatura como unos 5 amperes menos de lo que estabas usando. Entonces, ¿por qué vas a bajarle menos? Porque es el último pase. Normalmente se recomienda que se deje enfriar poquito la pipa en el último pase para que no te vaya a salir undercut, porque si está muy caliente la pipa y está sondando un poco caliente, te va a salir undercut. El undercut son a los lados que come la varilla, y eso no es muy bueno, porque el QC te puede decir algo o te pueden hacer que repares o cualquier cosa. Entonces, para no tener esa complicación, es recomendable bajarle poquito 5 a la máquina de lo normal que estaba soldando y dejar que se enfríe poquito la pipa para poner el último cap. Well, there you have it, guys. Another great welding tutorial from me, Uriel Santana, and Julio SWA here at Supreme Welding Academy. I hope this video helped each and every one of you practicing at home, at your job, wherever you might be, guys. This video is dedicated to each and every one of y'all. Make sure to like, subscribe, and comment. Till next time.